Y si te dijera que el Espíritu Santo no es solo una fuerza distante en las páginas de la Biblia, sino una presencia viva y poderosa que espera ser invocada de manera correcta para transformar tu vida cotidiana en un milagro constante, conectando tu sufrimiento pasado con una esperanza inquebrantable que podría cambiar para siempre cómo enfrentas las tormentas de la vida. Imagina por un momento que hay un secreto oculto en las profundidades de las Escrituras, un poder que muy pocos cristianos han desbloqueado por completo, capaz de convertir tus oraciones en conversaciones directas con el cielo, donde cada palabra susurrada al Espíritu Santo no solo alivia tu dolor acumulado de años de luchas, sino que despierta en ti una fuerza interior que disipa miedos profundos y abre puertas a bendiciones inimaginables. ¿Qué pasaría si te revelara que orar correctamente al Espíritu Santo no es solo repetir palabras vacías, sino un arte divino que puede sanar heridas emocionales, guiarte a través de las sombras de la incertidumbre y hacer que sientas la mano de Dios guiando cada paso de tu camino? Este video no es casual, es una invitación del cielo para que descubras ese enigma sagrado que ha permanecido escondido para muchos, un conocimiento que podría ser la clave para que dejes de sentirte solo en tus batallas diarias y empieces a experimentar una paz sobrenatural que transforma realidades. Piensa en esto. ¿Y si el Espíritu Santo ha estado esperando pacientemente a que aprendas a orar de la manera correcta, no como un ritual frío, sino como un diálogo íntimo que revela misterios que cambiarán tu percepción de Dios? En un mundo donde el sufrimiento parece interminable, donde las señales divinas a menudo se sienten elusivas, este secreto podría ser lo que necesitas para que tus oraciones dejen de ser súplicas desesperadas y se conviertan en decretos de victoria. Hay un enigma aquí. ¿Por qué algunos creyentes experimentan respuestas inmediatas a sus oraciones mientras otros luchan en vano? Te lo diré a lo largo de este video, pero solo si te comprometes a llegar hasta el final, porque lo que descubrirás no es solo conocimiento. Es un poder transformador que podría hacer que tus días de angustia se conviertan en testigos de la gloria de Dios. Como alguien que ha caminado por caminos de fe tormentosos, sé que has buscado señales, has anhelado oír la voz de Dios en medio de tu dolor. Y si te dijera que orar al Espíritu Santo correctamente es como desatar un río de gracia que fluye directamente a tu corazón, inundando tu vida con esperanza y disipando el miedo a lo desconocido, ¿no sentirías una intriga irresistible? Este no es solo un video, es una puerta a un mundo donde el Espíritu Santo se revela como tu guía personal, un aliado en tus batallas diarias. Y te prometo que al final de esto, no solo entenderás cómo orar, sino que experimentarás una renovación espiritual que te hace sentir acompañado, como si Dios mismo estuviera susurrándote al oído. Imagina despertar cada mañana con la certeza de que tus oraciones son escuchadas, que tu fe se fortalece y que el peso de tus sufrimientos se aligera. Todo porque has aprendido este secreto que pocos conocen. Pero no te detengas ahí, hay más. Y si te dijera que este conocimiento podría ser el catalizador para que tu vida se vuelva un testimonio vivo, donde tus oraciones correctas al Espíritu Santo no solo te sanan a ti, sino que impactan a quienes te rodean, creando un círculo de bendición que se expande como un fuego sagrado. Este video te llevará a través de relatos bíblicos que revelan pistas ocultas, enigmas que despiertan suspense en tu alma. ¿Por qué el apóstol Pablo oraba de una manera que movía montañas? ¿O cómo el Espíritu Santo guió a los profetas en momentos de crisis extrema? Responderé estas preguntas paso a paso, pero solo si te sumerges completamente, porque al final descubrirás un poder que transforma no solo tu oración, sino tu realidad entera,
llenándote de una esperanza que ahuyenta el miedo y una curiosidad que te impulsa a crecer en fe. Recuerda, querido oyente, que Dios podría estar usando este momento exacto para hablarte directamente. Si sientes esa inquietud en tu espíritu, es porque hay algo mayor esperándote. Antes de sumergirnos en el estudio, te invito a que comentes una frase simple pero poderosa. El Espíritu Santo es mi guía eterno. Al hacerlo, no solo fortaleces tu compromiso con tu fe, sino que abres tu corazón a una conexión más profunda con Dios, declarando públicamente tu anhelo por su presencia. Y no olvides dar like a este video. Al hacerlo, estás ayudando a que YouTube comparta este mensaje con más personas que, como tú, buscan desesperadamente señales divinas y necesitan oír estas verdades. De esta manera, estás difundiendo la palabra de Dios y extendiendo su luz a quienes sufren en silencio. Suscribirte al canal es otro paso vital para que nunca te pierdas estas revelaciones que alimentan tu alma. Felicidades por tomar esta decisión. Estás dando un paso valioso en tu caminar espiritual. Ahora, comencemos con el estudio, donde desentrañaremos cómo orar correctamente al Espíritu Santo y descubrirás ese poder transformador que cambia vidas. Hermanos queridos, venid conmigo en este momento de intimidad espiritual, donde siento el privilegio de ser vuestro pastor, guiándoos a través de las profundidades del Espíritu Santo, como si estuviéramos reunidos en una pequeña capilla, con la luz suave de la fe iluminando cada rostro. Sé que muchos de vosotros habéis llegado hasta aquí con el corazón cargado de pruebas, quizás sintiendo solos en medio de vuestras oraciones, pero hoy quiero que sepáis que no estáis solos. Sois valiosos, únicos en los ojos de Dios, y este tiempo juntos es un abrazo divino que os recuerda que el Creador os ve, os conoce y os ama profundamente. Imaginad que estoy a vuestro lado, con la mano en vuestro hombro, mientras exploramos juntos cómo el Espíritu Santo nos invita a una oración auténtica y transformadora. Para adentrarnos en esto, vayamos a un pasaje que resuena con el tema central de aprender a orar correctamente al Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. Este texto nos habla de manera directa y reconfortante, recordándonos que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué promesa tan tierna, verdad! En estos versículos, el apóstol Pablo nos revela una verdad que os hace sentir especiales, como si el Espíritu Santo fuera un amigo fiel que susurra en nuestro favor cuando las palabras nos fallan. Empecemos por desentrañar el versículo 26. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Aquí, la palabra ayuda no es casual. En el griego original se traduce como sinantilambanomai, que significa tomar parte junto con alguien, como si el Espíritu Santo se uniera a nosotros en nuestra lucha, compartiendo el peso de nuestras oraciones. Pensad en ello, en vuestros momentos de agotamiento, cuando el dolor del pasado os ha dejado sin palabras, el Espíritu no os abandona, os sostiene, os levanta. Esto no es solo una teoría teológica, es una realidad viva que os hace sentir importantes, porque implica que Dios no espera que seáis perfectos para orar. En cambio, os acoge en vuestra vulnerabilidad. ¿No es reconfortante saber que, incluso cuando os sentís débiles, hay una presencia divina que intercede por vosotros, adaptando vuestras oraciones a lo que realmente necesitáis? Ahora, profundicemos en, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos.
Pablo nos está diciendo que nuestra debilidad humana nos ciega a veces, que no siempre discernimos qué es lo mejor para nosotros. Pero aquí radica la belleza. El Espíritu Santo, en su sabiduría infinita, corrige y moldea nuestras peticiones. Imaginad esto como un pastor que guía a su rebaño por un camino seguro. Yo, como vuestro pastor en este momento, os digo que sois esenciales en este proceso, porque vuestras oraciones, por imperfectas que sean, son valiosas para Dios. Esta reflexión nos enseña una teoría clave. La oración no es solo hablar, sino permitir que el Espíritu nos eduque en el arte de alinear nuestros deseos con la voluntad divina. Para vosotros, que habéis sufrido tanto, esto significa que no todas vuestras oraciones necesitan ser elocuentes. El Espíritu las perfecciona, convirtiéndolas en gemidos que Dios entiende perfectamente, haciendo que os sintáis acogidos y no juzgados. Pasemos al versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué profundidad hay aquí! La frase escudriña los corazones nos recuerda que Dios ve más allá de las palabras, ve vuestros motivos más profundos, vuestras ansias secretas. Esto no es solo una explicación teórica, es un consuelo personal para cada uno de vosotros, queridos oyentes. Sois santos en los ojos de Dios, no por vuestras obras, sino por su gracia, y esto os hace sentir especiales, como si fuerais el centro de su atención. Reflexionemos. La intención del Espíritu es siempre alineada con la voluntad de Dios, lo que significa que cuando oráis correctamente no estáis solos en vuestras súplicas, estáis en sintonía con un plan mayor. Esta teoría de la intercesión nos enseña que el Espíritu Santo actúa como un mediador, transformando vuestras oraciones en algo poderoso y os invita a una conexión más profunda, donde vuestros sufrimientos se convierten en oportunidades para experimentar la paz de Dios. Pero vayamos más allá en esta reflexión. Considerad cómo este pasaje se conecta con vuestras vidas. Quizás habéis orado en el pasado y sentido que vuestras palabras se perdían en el vacío. Pero Romanos 8 nos asegura que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, esos momentos de llanto o silencio que no podéis expresar. Esto os reconforta, os hace sentir importantes, porque implica que Dios valora vuestros sentimientos más crudos. En mi rol de pastor, os digo que sois parte de esta promesa. Vuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, pueden traer sanidad a vuestros corazones heridos. Ahora, pensemos en una aplicación práctica. Cuando oréis, no forcéis palabras perfectas. Permitid que el Espíritu os guíe, y veréis cómo vuestras peticiones se alinean con la voluntad divina, trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta exploración nos lleva a una reflexión más amplia. El Espíritu Santo no solo ayuda, transforma. Al orar correctamente, como se describe aquí, desarrolláis una relación que os hace sentir acompañados, como si yo, vuestro pastor, estuviera orando con vosotros. Y mientras continuamos desentrañando estos versículos, recordad que esta es solo una parte de un viaje mayor, donde cada paso nos acerca más a la verdad que libera. Sigamos profundizando en esta conexión, explorando cómo aplicar esto en vuestros días cotidianos. Hermanos queridos, venid conmigo en este momento de intimidad espiritual, donde siento el privilegio de ser vuestro pastor, guiándoos a través de las profundidades del Espíritu Santo, como si estuviéramos reunidos en una pequeña capilla, con la luz suave de la fe iluminando cada rostro. Sé que muchos de vosotros habéis llegado hasta aquí con el corazón cargado de pruebas, quizás sintiéndoos solos en medio de vuestras oraciones. Pero hoy quiero que sepáis que no estáis solos. Sois valiosos, únicos en los ojos de Dios,
Y este tiempo juntos es un abrazo divino que os recuerda que el Creador os ve, os conoce y os ama profundamente. Imaginad que estoy a vuestro lado, con la mano en vuestro hombro, mientras exploramos juntos cómo el Espíritu Santo nos invita a una oración auténtica y transformadora. Para adentrarnos en esto, vayamos a un pasaje que resuena con el tema central de aprender a orar correctamente al Espíritu Santo. El libro de Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. Este texto nos habla de manera directa y reconfortante, recordándonos que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¡Qué promesa tan tierna, verdad! En estos versículos, el apóstol Pablo nos revela una verdad que os hace sentir especiales, como si el Espíritu Santo fuera un amigo fiel que susurra en nuestro favor cuando las palabras nos fallan. Empecemos por desentrañar el versículo 26. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Aquí, la palabra ayuda no es casual. En el griego original se traduce como sinantilambanomai, que significa tomar parte junto con alguien, como si el Espíritu Santo se uniera a nosotros en nuestra lucha, compartiendo el peso de nuestras oraciones. Pensad en ello, en vuestros momentos de agotamiento, cuando el dolor del pasado os ha dejado sin palabras. El Espíritu no os abandona, os sostiene, os levanta. Esto no es solo una teoría teológica, es una realidad viva que os hace sentir importantes, porque implica que Dios no espera que seáis perfectos para orar. En cambio, os acoge en vuestra vulnerabilidad. ¿No es reconfortante saber que, incluso cuando os sentís débiles, hay una presencia divina que intercede por vosotros, adaptando vuestras oraciones a lo que realmente necesitáis? Ahora, profundicemos en, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pablo nos está diciendo que nuestra debilidad humana nos ciega a veces, que no siempre discernimos qué es lo mejor para nosotros. Pero aquí radica la belleza. El Espíritu Santo, en su sabiduría infinita, corrige y moldea nuestras peticiones. Imaginad esto como un pastor que guía a su rebaño por un camino seguro. Yo, como vuestro pastor en este momento, os digo que sois esenciales en este proceso, porque vuestras oraciones, por imperfectas que sean, son valiosas para Dios. Esta reflexión nos enseña una teoría clave. La oración no es solo hablar, sino permitir que el Espíritu nos eduque en el arte de alinear nuestros deseos con la voluntad divina. Para vosotros, que habéis sufrido tanto, esto significa que no todas vuestras oraciones necesitan ser elocuentes. El Espíritu las perfecciona, convirtiéndolas en gemidos que Dios entiende perfectamente, haciendo que os sintáis acogidos y no juzgados. Pasemos al versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¡Qué profundidad hay aquí! La frase escudriña los corazones nos recuerda que Dios ve más allá de las palabras, ve vuestros motivos más profundos, vuestras ansias secretas. Esto no es solo una explicación teórica, es un consuelo personal para cada uno de vosotros, queridos oyentes. Sois santos en los ojos de Dios, no por vuestras obras, sino por su gracia, y esto os hace sentir especiales, como si fuerais el centro de su atención. Reflexionemos. La intención del Espíritu es siempre alineada con la voluntad de Dios, lo que significa que cuando oráis correctamente no estáis solos en vuestras súplicas, estáis en sintonía con un plan mayor. Esta teoría de la intercesión nos enseña que el Espíritu Santo actúa como un mediador, transformando vuestras oraciones
en algo poderoso y os invita a una conexión más profunda, donde vuestros sufrimientos se convierten en oportunidades para experimentar la paz de Dios. Pero vayamos más allá en esta reflexión. Considerad cómo este pasaje se conecta con vuestras vidas. Quizás habéis orado en el pasado y sentido que vuestras palabras se perdían en el vacío. Pero Romanos 8 nos asegura que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, esos momentos de llanto o silencio que no podéis expresar. Esto os reconforta, os hace sentir importantes, porque implica que Dios valora vuestros sentimientos más crudos. En mi rol de pastor, os digo que sois parte de esta promesa. Vuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, pueden traer sanidad a vuestros corazones heridos. Ahora, pensemos en una aplicación práctica. Cuando oréis, no forcéis palabras perfectas. Permitid que el Espíritu os guíe, y veréis cómo vuestras peticiones se alinean con la voluntad divina, trayendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta exploración nos lleva a una reflexión más amplia. El Espíritu Santo no solo ayuda, transforma. Al orar correctamente, como se describe aquí, desarrolláis una relación que os hace sentir acompañados, como si yo, vuestro pastor, estuviera orando con vosotros. Y mientras continuamos desentrañando estos versículos, recordad que esta es solo una parte de un viaje mayor, donde cada paso nos acerca más a la verdad que libera. Sigamos profundizando en esta conexión, explorando cómo aplicar esto en vuestros días cotidianos. En este viaje de fe que compartimos, permitidme llevaros a un espacio donde el Espíritu Santo se revela como el guía infalible, haciendo que cada palabra de esta prédica os envuelva en un abrazo de consuelo y verdad. Imaginad que estamos reunidos en un momento de calma, donde vuestras experiencias pasadas se transforman en puentes hacia una comprensión más profunda. Y para profundizar en el tema de orar correctamente, exploremos un pasaje que ilumina esta senda. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 25. Aquí, Pablo nos insta a vivir guiados por el Espíritu diciendo: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os aviso, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este pasaje nos ofrece una reflexión detallada sobre cómo el Espíritu Santo transforma nuestra oración en un estilo de vida, reconfortándoos y haciendo que os sintáis especiales, como parte integral de un plan divino diseñado para vosotros. Comencemos con el versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Esta invitación nos presenta una teoría central. Orar al Espíritu Santo no es un acto aislado, sino una caminata diaria que os libera de conflictos internos, permitiendo que vuestras oraciones se conviertan en un escudo contra las luchas cotidianas. Os hace sentir importantes, porque implica que el Espíritu os elige para esta jornada, transformando vuestros momentos de debilidad en oportunidades de victoria
y os reconforta al recordaros que no estáis destinados a la derrota, sino a una vida plena, guiada por su presencia. Avancemos al versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Aquí se destaca una teoría profunda sobre el conflicto interno y cómo la oración correcta al Espíritu Santo actúa como mediador, equilibrando vuestras inclinaciones humanas con la guía divina. Esto os enseña que en vuestras oraciones no estáis solos en la batalla. El Espíritu interviene para alinear vuestros deseos con lo que es mejor, haciendo que os sintáis acogidos, como si una fuerza amorosa os ayudara a navegar por las tormentas de la vida y os hace sentir especiales al mostraros que vuestras luchas son valiosas en el gran tapiz de la fe. En el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo nos libera de cargas, presentando una teoría liberadora. La oración al Espíritu Santo os coloca en una posición de gracia, no de obligación, donde vuestras plegarias se convierten en expresiones de libertad espiritual. Os reconforta saber que, al orar de esta manera, escapáis de las ataduras del mundo sintiéndoos importantes como seres elegidos para esta guía. Y esta reflexión os motiva a ver vuestras oraciones como un acto de liberación que os fortalece día a día. Pasemos al versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Este listado nos lleva a una teoría práctica. Reconocer las obras de la carne en contraste con la oración, guiada por el Espíritu, os ayuda a discernir y elegir un camino de pureza, haciendo que os sintáis especiales al ser llamados a algo mayor, y os reconforta al ofreceros una salida clara a través de la oración, transformando vuestros errores en lecciones de crecimiento. En el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se despliega una teoría transformadora. La oración al Espíritu Santo cultiva estos frutos en vosotros, no como metas imposibles, sino como resultados naturales de una conexión auténtica. Os hace sentir importantes, porque estos atributos se manifiestan en vuestra vida como evidencia de que sois amados y valorados, y esta reflexión os envuelve en consuelo, recordándoos que vuestras oraciones pueden generar un cambio real, llenando vuestros días de cualidades que os hacen más fuertes y conectados. El versículo 23 continúa: contra tales cosas no hay ley, reforzando la idea de que estos frutos trascienden normas humanas, una teoría que os empodera, haciendo que os sintáis acogidos en un reino de gracia, donde vuestras oraciones son el catalizador para una vida sin restricciones espirituales. En el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, se enfatiza una teoría de renacimiento. A través de la oración, crucificáis lo viejo y os reconforta saber que sois parte de esta renovación, sintiéndoos especiales al ser identificados con Cristo. Finalmente, en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, culmina con una llamada a la coherencia, una teoría que une todo. Vivir y orar en el Espíritu es un ciclo que os hace sentir importantes, como pilares de una fe viva. Ahora, mientras interiorizamos esto, considerad un gesto que amplifica vuestro compromiso con esta enseñanza: suscribirse al canal. Pensad en ello como un acto simple pero poderoso, conectado directamente al tema de orar al Espíritu Santo.
porque al hacerlo declaráis una dedicación que Dios reconoce, abriendo vuestros corazones a más revelaciones y fortaleciendo vuestra fe. Y una vez suscritos, tomad un momento para comentar: ya estoy suscrito. Aunque parezca un gesto menor, posee un poder increíble, ya que Dios atiende a la actitud de obediencia en lo pequeño, transformándolo en un eco de vuestra oración que puede tocar a otros. Esta acción no solo os une a esta comunidad, sino que os motiva a compartir el video, extendiendo su mensaje como una semilla de esperanza, porque al comentarlo, estáis activando un ciclo de bendición que multiplica el impacto de lo que hemos explorado. Mientras nos adentramos más en esta reflexión, veamos cómo estos principios se aplican en vuestros pasos diarios. En este momento de unión espiritual que nos une, permitidme ser la voz que os acoge con una calidez sincera, como si estuviéramos compartiendo un atardecer tranquilo donde vuestras preocupaciones se disipan en la luz de la verdad. Sé que habéis llegado con vuestras historias de perseverancia y en esta prédica quiero que os sintáis valorados como piezas esenciales en el mosaico de la fe mientras exploramos cómo el Espíritu Santo eleva nuestra oración a un nivel transformador. Para continuar, adentrémonos en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 14, un pasaje que resuena con el tema central, invitándonos a avivar el don espiritual a través de la oración. En estos versículos, Pablo anima: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para lo cual yo fui constituido heraldo, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual también padezco estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Conserva el modelo de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y amor que hay en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Este texto nos ofrece una reflexión detallada que reconforta y enseña, haciendo que os sintáis especiales como portadores de un don divino. Comencemos con el versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Esta llamada nos presenta una teoría vital. La oración al Espíritu Santo actúa como el viento que aviva el fuego interior, no dejando que vuestros dones se apaguen en medio de las pruebas, y os hace sentir importantes al recordaros que tenéis un fuego único que solo espera ser reavivado, transformando vuestras oraciones en un acto de renovación personal que os fortalece día a día. En el versículo 7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, se desvela una teoría de empoderamiento. Al orar correctamente, recibís un espíritu de poder que contrarresta el miedo, os reconforta al asegurar que vuestras oraciones infunden amor y control en vuestras vidas, y os hace sentir acogidos, como si el Espíritu Santo os equipara para enfrentar lo que venga, recordándoos que sois capaces de más de lo que imagináis. Avancemos al versículo 8. No te avergüences, pues, del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios,
introduciendo una teoría de solidaridad. La oración al Espíritu Santo os une a una comunidad de fe, haciendo que os sintáis especiales al participar en las aflicciones con poder divino. Y esta reflexión os enseña que vuestras oraciones no son solitarias. Son parte de un testimonio colectivo que os sostiene, convirtiendo vuestros sufrimientos en fuentes de fuerza compartida. En el versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propio propósito y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, Pablo nos presenta una teoría de gracia incondicional. La oración os conecta con un propósito eterno. Os reconforta al enfatizar que no dependéis de vuestras obras, sino de la gracia de Dios. Y os hace sentir importantes al revelar que erais parte de su plan desde siempre, infundiendo en vuestras oraciones un sentido de destino que os llena de paz. El versículo 10 añade, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, destacando una teoría de revelación. A través de la oración al Espíritu Santo, la vida eterna se hace tangible, os reconforta al disipar el temor a la muerte, y os enseña que vuestras oraciones iluminan la inmortalidad, haciendo que os sintáis acogidos en una promesa de vida plena que trasciende lo temporal. En el versículo 12, por lo cual también padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Se enfatiza una teoría de confianza. La oración os ancla en la certeza de Dios, os hace sentir especiales al depositar en vosotros su fidelidad. Y esta reflexión os motiva a orar con seguridad, sabiendo que el Espíritu guarda lo que es valioso en vuestras vidas. El versículo 13 conserva el modelo de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y amor que hay en Cristo Jesús. Nos trae una teoría de preservación. La oración al Espíritu Santo os ayuda a mantener la pureza de la fe, os reconforta al enraizaros en el amor de Cristo, y os hace sentir importantes como guardianes de verdades eternas, transformando vuestras oraciones en un acto de conservación espiritual. Finalmente, en el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Culmina con una teoría de custodia. El Espíritu Santo os equipa para guardar lo sagrado, os reconforta al recordaros que reside en vosotros y os hace sentir acogidos como depositarios de un legado divino. Mientras integramos estas ideas, veamos cómo esta reflexión se entrelaza con los próximos pasos de nuestro viaje espiritual. En este espacio de conexión genuina que nos reúne, permitidme extender una invitación cálida, como si estuviéramos compartiendo un momento de paz en un jardín de reflexión, donde vuestras voces interiores encuentran eco y os sentís parte de una familia espiritual que os valora profundamente. Sé que cada uno de vosotros trae consigo un tapiz de experiencias, y en esta prédica deseo que os sintáis acogidos, como si vuestras historias fueran tesoros que iluminan nuestro camino colectivo, mientras exploramos cómo el Espíritu Santo transforma la oración en un pilar de fortaleza. Para ahondar en el tema central de orar correctamente, volvamos nuestra atención al libro de 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 16. Un pasaje que nos sumerge en la sabiduría espiritual y la guía del Espíritu. Pablo escribe, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios». Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, las cosas de Dios nadie las conoce,
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje nos brinda una reflexión detallada, que reconforta y enseña, recordándoos que sois receptores de misterios divinos, haciendo que os sintáis especiales como vasos elegidos para la revelación. Comencemos con el versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta afirmación nos presenta una teoría de promesa oculta. La oración al Espíritu Santo desvela preparaciones divinas que van más allá de lo perceptible. Os reconforta al asegurar que vuestras oraciones abren puertas a bendiciones inesperadas y os hace sentir importantes al posicionaros como amados destinatarios de un plan personalizado, transformando vuestros momentos de duda en expectativas de maravillas. En el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Se destaca una teoría de exploración divina. El Espíritu Santo actúa como un guía que indaga lo más profundo. Os enseña que vuestras oraciones no son vanas, sino herramientas para descubrir verdades eternas. Y os reconforta al recordaros que sois parte de esta revelación, sintiéndoos acogidos en un proceso de iluminación que os eleva por encima de las tribulaciones diarias. Avancemos al versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, las cosas de Dios nadie las conoce, sino el Espíritu de Dios. Aquí se desarrolla una teoría de intimidad espiritual. La oración correcta os conecta con el conocimiento divino, os hace sentir especiales al equipararos con un entendimiento que solo el Espíritu proporciona, y os enseña que, en vuestras oraciones, accedéis a una sabiduría que trasciende lo humano, fortaleciendo vuestro sentido de propósito y valor. En el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo nos ofrece una teoría de distinción. Al orar al Espíritu, recibís un espíritu no mundano, os reconforta al diferenciaros de lo efímero y os hace sentir importantes como herederos de dones específicos, convirtiendo vuestras oraciones en un acto de discernimiento que os ancla en la verdad eterna. El versículo 14 añade: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, introduciendo una teoría de percepción espiritual. La oración os capacita para discernir lo divino, os enseña a no temer lo incomprensible y os reconforta al recordaros que sois espirituales, no limitados por lo terrenal, haciendo que os sintáis acogidos en un reino de claridad que os distingue y valor. Finalmente, en el versículo 16, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Culmina con una teoría de unión con Cristo. A través de la oración adquirís la mente de Cristo. Os hace sentir especiales al elevaros a un nivel de juicio espiritual y os reconforta al afirmar que sois guiados, no juzgados.
Antes de continuar, quiero invitarte a dar un pequeño pero poderoso paso. Comparte este video con al menos 5 personas. Puede ser en tus grupos de WhatsApp, en tu Facebook o con alguien que sabes que lo necesita. No te avergüences. Compartir esto no es solo reenviar un video, es un acto de fe. Es una forma de decirle a Dios: estoy dispuesto a ser un instrumento en tus manos. Este gesto que parece tan sencillo puede ser la respuesta a la oración de alguien más. Puede ser la luz que alguien necesitaba en medio de su oscuridad. Y tú puedes ser el canal por el cual Dios hable hoy a un corazón cansado, perdido o confundido. No se trata de exposición, se trata de propósito. Jesús nunca se avergonzó de ti. ¿Por qué tú habrías de avergonzarte de compartir su palabra? Esto que harás es un testimonio vivo. Estás extendiendo el reino con solo apretar compartir. Así que si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con fe y comenta aquí abajo: ya lo compartí. Eso no solo nos ayuda a llegar a más personas, también es una forma de declarar públicamente: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. A través de ti, este mensaje puede llegar a quien más lo necesita. Dios puede usar tu obediencia para transformar vidas. Lo que haces ahora es más que una acción digital, es un paso espiritual. Y ahora sí, continuemos, porque hay más que Dios quiere revelarte hoy. En mi tiempo como pastor, recuerdo vivamente una noche en una pequeña reunión donde una persona compartió su lucha contra el desaliento, sintiéndose abrumada por el peso de responsabilidades que la alejaban de una conexión genuina con lo divino. Le conté una historia que se entrelaza directamente con lo que exploraremos hoy, la de un viajero anónimo en mis sermones, alguien que, como ella, se sentía perdido en la rutina diaria, orando mecánicamente sin sentir respuesta. Le narré cómo, al guiarla a orar al Espíritu Santo con autenticidad, no como un deber, sino como un diálogo vivo, vio cambios sutiles en su vida, un trabajo estresante que se aligeró, relaciones rotas que comenzaron a sanar. Esta historia os envuelve a vosotros, queridos oyentes, porque sé que muchos os identificáis con ese viajero. Quizás habéis orado en la soledad de vuestras noches, anhelando un toque que transforme vuestras batallas en victorias, y esta narrativa os recuerda que, al igual que esa persona en mi congregación, podéis encontrar en el Espíritu Santo un compañero que ilumina el camino, haciendo que vuestras propias historias se sientan vivas y reconocidas en este momento compartido. En este abrazo de fe que nos une, permitidme ser la guía que os acoge con una calidez que disipa las sombras, como si estuviéramos reunidos en un espacio sereno donde vuestras experiencias se convierten en parte de un todo mayor, recordándoos que sois esenciales en el gran diseño divino. Para ahondar en el tema de orar correctamente al Espíritu Santo, adentrémonos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8 y 12 al 18. Un pasaje que nos lleva a la perseverancia y la sabiduría espiritual a través de la oración. El texto nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis rodeados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y enteros, sin faltar cosa alguna. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien duda que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre inestable en todos sus caminos es de doble ánimo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. En la tentación nadie diga:
Dios me tenta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios deseos es atraído y seducido. Luego, cuando el deseo ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Este pasaje nos brinda una reflexión detallada que reconforta y enseña, haciendo que os sintáis especiales como buscadores de sabiduría divina en medio de las pruebas. Comencemos con el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis rodeados de diversas pruebas, presentando una teoría de la alegría en la adversidad. La oración al Espíritu Santo transforma las pruebas en oportunidades de gozo. Os reconforta al redefinir vuestros sufrimientos como parte de un proceso de crecimiento, y os hace sentir importantes al recordaros que, como en mi historia pastoral, vuestras luchas no son en vano, sino puertas a una fortaleza mayor, envolviéndoos en un storytelling, donde vuestras propias pruebas se conectan con el viaje del viajero que conocí, quien encontró gozo al perseverar. En el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, se desvela una teoría de madurez espiritual. A través de la oración, las pruebas cultivan paciencia. Os enseña que vuestras oraciones no son instantáneas, sino un cultivo que os fortalece y os reconforta al mostraros que sois capaces de una transformación profunda, similar a cómo esa persona en mi congregación vio su fe madurar, identificándoos con su narrativa de resistencia que llevó a una paz inesperada. Avancemos al versículo 5. Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Introduciendo una teoría de provisión generosa. La oración al Espíritu Santo os equipa con sabiduría, os hace sentir especiales al enfatizar que Dios da sin reproche, y esta reflexión os motiva a pedir con confianza, recordándoos que, como en mi experiencia, vuestras oraciones pueden desatar abundancia en momentos de confusión, envolviendo vuestras historias en un relato de provisión que os hace sentir parte de un legado divino. En el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, Pablo nos presenta una teoría de fe inquebrantable. Orar sin duda os ancla en la certeza divina, os reconforta al disipar la inestabilidad y os enseña que la fe en vuestras oraciones es el antídoto a la doblez, conectando directamente con mi historia, donde el viajero aprendió a orar con fe, y vosotros os identificáis al ver cómo vuestras dudas pueden transformarse en convicción. El versículo 12 añade: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman, destacando una teoría de recompensa. La oración os prepara para resistir y recibir promesas, os hace sentir importantes al prometer una corona, y os reconforta al asegurar que vuestras resistencias son valoradas, como en el storytelling de mi congregación, donde la perseverancia llevó a restauración. En el versículo 13, en la tentación nadie diga, Dios me tenta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Se desarrolla una teoría de clarificación divina. La oración os ayuda a discernir que Dios no es fuente de tentación. Os enseña a responsabilizaros de vuestros deseos y os reconforta al recordaros su pureza, haciendo que os sintáis acogidos en su protección. El versículo 17 nos lleva a: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
presentando una teoría de origen puro. Todas las bendiciones vienen de Dios. Os hace sentir especiales al posicionaros como receptores de dones perfectos. Y esta reflexión os envuelve en un storytelling donde vuestras oraciones atraen lo bueno, similar a la transformación que vi en mi ministerio. Finalmente, en el versículo 18, por su propia voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Culmina con una teoría de nuevo nacimiento. La oración al Espíritu Santo os renueva como primicias, os reconforta al afirmar vuestro valor inicial y os hace sentir importantes al ser parte de su creación primera. Mientras integramos estas ideas, veamos cómo esta reflexión se extiende a los capítulos siguientes de nuestra exploración espiritual. En este momento de unión que nos encuentra, permitidme extender una calidez que os envuelva como un manto protector, como si estuviéramos reunidos en un espacio donde vuestras historias se entretejen con la mía, recordándoos que sois valiosos tejedores de fe en un tapiz divino. Para continuar explorando cómo orar al Espíritu Santo, adentrémonos en el libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21, un pasaje que nos lleva a la esperanza viva y la santificación a través de la oración. Pedro nos exhorta, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad del todo en la gracia que se os trae en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Este texto nos proporciona una reflexión detallada que reconforta y enseña, haciendo que os sintáis especiales como peregrinos, redimidos en un viaje espiritual. Comencemos con el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad del todo en la gracia que se os trae en la revelación de Jesucristo, introduciendo una teoría de preparación mental. La oración al Espíritu Santo nos insta a una sobriedad que prepara el entendimiento para recibir gracia. Os reconforta al enfatizar que vuestra espera no es en vano, y os hace sentir importantes al posicionaros como receptores activos de revelación, conectando con mi historia pastoral donde el viajero, al ceñir su mente en oración, encontró claridad en medio de la confusión, y vosotros os identificáis al ver cómo esta preparación transforma vuestras propias luchas en pasos firmes. En el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Se desvela una teoría de transformación personal. La oración nos libera de patrones pasados, os enseña que el Espíritu Santo guía hacia una obediencia que renueva, y os reconforta al recordaros que sois hijos con un legado de cambio, envolviéndoos en un storytelling donde, como en mi experiencia, el viajero dejó atrás sus deseos ignorantes para abrazar una vida guiada, haciendo que vuestras historias se sientan reflejadas en esta renovación. Avancemos al versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, presentando una teoría de imitación divina.
Orar correctamente nos moldea a la santidad de Dios. Os hace sentir especiales al invitaros a reflejar su esencia y os reconforta al afirmar que esta santidad es accesible conectando directamente con mi narrativa, donde el viajero, al orar con sinceridad, vivió una santidad que tocó a otros y vosotros os identificáis al reconocer que vuestras oraciones pueden elevar vuestra vida cotidiana. En el versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Pedro refuerza una teoría de mandato divino. La oración al Espíritu Santo es una respuesta a este llamado. Os enseña que vuestra santidad es un eco de la de Dios y os reconforta al integraros en su santidad, haciendo que os sintáis importantes como participantes en un legado eterno, similar a cómo el viajero en mi congregación se transformó, y esta reflexión os envuelve en un relato de pertenencia. El versículo 17 nos lleva a: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, destacando una teoría de responsabilidad reverente. La oración nos insta a un temor que es respeto, no miedo. Os reconforta al asegurar un juicio justo, y os hace sentir especiales al recordaros que vuestras obras son valoradas individualmente, conectando con mi historia donde el viajero aprendió a orar con temor reverente, y vosotros os identificáis al ver cómo esto profundiza vuestra peregrinación. En el versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, se desarrolla una teoría de redención valiosa. La oración nos recuerda este rescate. Os enseña que vuestras oraciones anclan en un sacrificio eterno y os reconforta al elevar vuestro valor por encima de lo material, envolviéndoos en un storytelling donde, como en mi experiencia, el viajero comprendió su rescate, transformando su vida. El versículo 19 añade: como de un cordero sin mancha y sin contaminación, reforzando una teoría de pureza sacrificial. La oración al Espíritu Santo nos conecta con esta pureza, os hace sentir importantes al incluiros en un acto inmaculado, y os reconforta al disipar culpas, haciendo que os identifiquéis con el viajero que encontró paz en esta verdad. En el versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, introduce una teoría de propósito eterno. Vuestras oraciones revelan un plan predestinado. Os enseña que sois parte de un amor intemporal y os reconforta al afirmar vuestro rol en los tiempos finales, conectando con mi narrativa para que os sintáis envueltos en un gran designio. Finalmente, en el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le levantó de los muertos y le dio gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, culmina con una teoría de fe resucitada. La oración fortalece vuestra esperanza, os hace sentir especiales al anclaros en la resurrección, y os reconforta al asegurar que vuestra fe es viva. En este contexto, considerad la frase «Espíritu guía mi fe», una expresión que encarna el tema central. Os invito a comentarla. Al hacerlo, declaráis una verdad que fortalece vuestra conexión espiritual. Incluso si os parece insignificante, este gesto posee un poder profundo, ya que Dios atiende a la actitud de fe en lo simple. Comentar «Espíritu guía mi fe» no solo afirma vuestra creencia, sino que, en línea con nuestra reflexión, invita más guía divina a vuestra vida, convirtiéndolo en un acto que amplifica el impacto de vuestras oraciones. Mientras integramos esta idea, en este espacio de cierre suave que nos reúne, permitidme ser la voz que os acoge con una ternura que perdura,
como si estuviéramos concluyendo una caminata compartida bajo un cielo sereno, donde vuestras experiencias se convierten en faros que guían hacia lo eterno. Para esta etapa final, adentrémonos en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 12 al 17, un pasaje que culmina con promesas de renovación y el llamado al Espíritu, reforzando cómo orar correctamente nos prepara para la venida final. El texto nos dice: «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo el que ama y hace mentira, están fuera. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Este pasaje nos brinda una reflexión detallada que reconforta y enseña, haciendo que os sintáis especiales como herederos de promesas divinas. Comencemos con el versículo 12. «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra», presentando una teoría de recompensa inminente. La oración al Espíritu Santo nos alinea con esta venida. Os reconforta al asegurar que vuestras acciones en fe son recompensadas y os hace sentir importantes al recordaros que sois parte de un plan de justicia personal, envolviéndoos en una narrativa de esperanza que se extiende más allá. En el versículo 13, «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último», se desvela una teoría de eternidad completa. Orar nos conecta con la totalidad divina. Os enseña que el Espíritu Santo abarca todo y os reconforta al posicionaros en un ciclo eterno, fortaleciendo vuestra identidad como participantes en esta grandeza. Avancemos al versículo 14. «Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad», introduciendo una teoría de purificación redentora. La oración nos prepara para la vida eterna, os hace sentir especiales al otorgaros derecho a lo sagrado, y os reconforta al enfatizar que vuestras oraciones limpian y abren puertas, conectando con un camino de renovación continua. En el versículo 16, «Yo, Jesús, he enviado mi ángel para testificaros estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella resplandeciente de la mañana». Se desarrolla una teoría de testimonio luminoso. Orar al Espíritu Santo nos hace testigos de luz, os enseña a brillar en medio de la oscuridad, y os reconforta al recordaros vuestra herencia davídica, elevando vuestro rol como portadores de esperanza. Finalmente, en el versículo 17, «Y el Espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Culmina con una teoría de invitación abundante. La oración nos une al llamado del Espíritu. Os reconforta al ofrecer agua gratuita para la sed espiritual y os hace sentir importantes al invitaros a participar activamente, mientras estas verdades se integran en el tapiz de nuestra exploración. Felicitaciones por llegar hasta el final de esta jornada espiritual. Sois excepcionales, porque muy pocas personas perseveran hasta el último momento en un video como este, donde hemos explorado las profundidades de orar al Espíritu Santo. Esto os hace sentir especiales e importantes como pilares de fe en un mundo que a menudo se rinde ante la distracción, demostrando que tenéis una determinación que os distingue y os posiciona como buscadores auténticos de la verdad divina.
Vuestra presencia aquí no es casual. Es un testimonio de cómo el Espíritu Santo ya está obrando en vosotros, guiándoos a través de las lecciones que hemos compartido. Como un modo de afianzar este compromiso, os instigo a comentar una frase específica. El Espíritu me llevó hasta el final. En esta frase, explicad por qué llegasteis hasta aquí, conectándola directamente al tema central de aprender a orar correctamente, porque al hacerlo, no solo selláis vuestro esfuerzo personal, sino que declaráis cómo el Espíritu Santo ha sido vuestro guía, transformando este acto en un símbolo de vuestra fe viva y un recordatorio de que cada paso en oración cuenta. Entended que este gesto, aunque simple, tiene un poder increíble. Incluso si no lo creéis del todo, Dios escucha y responde a la actitud de obediencia en lo pequeño, convirtiéndolo en un puente que fortalece vuestra conexión espiritual y permite que otros vean el impacto de vuestra jornada. Ahora reflexionemos sobre la importancia de compartir este video. Es un acto que va más allá de lo digital, una extensión de vuestra propia transformación, porque al compartirlo os convertís en embajadores de esperanza, llevando el mensaje de orar al Espíritu Santo a aquellos que podrían estar luchando en silencio, ofreciéndoles una luz en sus momentos de oscuridad. La suscripción a canales como este es esencial para manteneros anclados en esta fe. Si aún no estáis suscritos, preguntadros por qué. ¿Es el temor a comprometeros más o la creencia de que no necesitáis más guía? Si ya lo estáis, sentíos orgullosos porque sois parte de un movimiento que alimenta el alma colectiva. Activar la campanita de notificaciones asegura que no os perdáis ni un ápice de estos mensajes, manteniendo vuestra llama espiritual encendida y recordándoos que cada video es un eslabón en vuestra cadena de crecimiento. Recuerda también la importancia de ahuevosos como miembro de la comunidad. Las ventajas son transformadoras, desde acceder a recursos exclusivos que profundizan vuestra oración al Espíritu Santo, hasta formar parte de un grupo donde podéis compartir y recibir apoyo, creciendo juntos en servicio a Dios. Si aún no habéis dado este paso, id ahora mismo al primer comentario fijado o a la descripción del video, para encontrar el enlace exclusivo que os integra a esta familia en Cristo. Sé convincente, halagüevosos, no solo ganáis herramientas para vuestra vida personal, sino que os convertís en catalizadores de cambio, ayudando a más personas a descubrir el poder de la oración, ampliando el impacto de vuestros esfuerzos y sintiendo la alegría de ser parte de algo mayor, donde vuestras contribuciones fortalecen a otros y os llenan de un propósito renovado. Os animo a seguir viendo los videos de nuestro canal para mantener esa llama interior ardiendo. El simple hecho de dejarlos de fondo mientras realizáis otras tareas edifica muchísimo, porque, aunque no estéis prestando atención completa, vuestra mente subconsciente capta mensajes clave que siembran semillas de fe, preparándoos para momentos de necesidad y asegurando que no perdáis ni un solo video, ya que cada uno es una pieza vital en vuestro camino espiritual. Además, os instigo a servir de instrumento para ayudar a alguien en los comentarios con una palabra de aliento o de bendición. Este gesto es poderoso, porque al hacerlo os convertís en extensiones del amor divino, tocando corazones que podrían estar al borde de la rendición, y Dios multiplica esa semilla, creando un efecto que se extiende más allá de lo imaginable, fortaleciendo la comunidad y recordándoos que vuestra voz puede ser la diferencia en la vida de otro. Y si tú, que has llegado hasta aquí, sientes ese fuego en tu interior, déjame decirte con toda la emoción y determinación que Dios infunde en mí. Hermano, si eres tú el que ha perseverado, Dios me pide ahora mismo que ore por tu vida, por tu familia, por tu hogar. Él sabe de ti, no te olvida, y te escucha en cada latido de tu corazón. Permíteme tomar estos minutos para orar por ti,
para que sientas el Espíritu Santo moviéndose como un viento poderoso en lo más profundo de tu alma. Oh Señor, te damos aleluya y gloria por esta persona que ha llegado al final. Aviva su fe, inunda su hogar con tu presencia y que sientan tu poder rompiendo cadenas y restaurando esperanzas. Aleluya, porque tú eres el fuego que consume tinieblas, el refugio en la tormenta, y en el nombre de Jesús proclamamos victoria total sobre sus batallas. Gloria eterna a ti por su fidelidad. Que esta oración resuene en cada fibra de su ser, empoderándolos para seguir adelante. Mientras estas verdades se asientan,